Me llamo Laten Cole, tengo 30 años y trabajo como gerente de marketing de manera remota. Pensé que mudarme con mi pequeña familia más cerca de mis padres le daría a mi hija los recuerdos navideños que siempre quise para ella. Esa cena de Navidad, todo cambió. Estábamos reunidos en la casa de campo de mis padres en Manchester, New Hampshire. Mi hija de 6 años, Aspen, había estado emocionadísima todo el día, susurrando sobre lo que podría encontrar bajo el árbol. Cuando llegó el momento de los regalos, el hijo de mi hermano, Griffin, de 15 años, destrozó su montón de regalos, una consola nueva, ropa cara y dinero en efectivo que hizo que sus ojos brillaran. Aspen se quedó sentada, manos juntas, esperando su turno como le habíamos enseñado. Entonces mi madre la miró y dijo sin ninguna calidez: «Este año estamos mal de dinero, así que tu hija no recibirá regalos». La habitación se quedó en silencio. Mi hermano Troy sonrió con desdén y añadió: «¿Para qué gastar en esa niña?». Los ojos de Aspen se llenaron de lágrimas. Mi esposo Damián me apretó la mano con fuerza. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me levanté, saqué mi teléfono y dije una frase que dejó a todos en la mesa completamente sin palabras. Si alguna vez has sentido como el favoritismo hiere en tu propia familia, especialmente durante las fiestas, quédate. Esta historia es para ti. Dale like si te ha pasado, suscríbete para más historias familiares reales y comenta si alguna vez tuviste que poner límites con tus parientes para proteger a tus hijos. Para entender por qué esa cena de Navidad se convirtió en un punto de no retorno, necesito retroceder 2 años atrás. La vida en Omaha, Nebraska, había sido cómoda y predecible para nosotros. Yo tenía un trabajo remoto estable en marketing que me daba flexibilidad, y Damián, mi esposo, trabajaba como ingeniero de software con horarios regulares que le permitían estar en casa la mayor parte de las tardes. Nuestros días giraban en torno a rutinas simples: llevar a Aspen a la escuela, visitas al parque los fines de semana y cenas tranquilas donde hablábamos sobre nuestro día. Era una vida pacífica, del tipo que muchos sueñan. Pero algo siempre faltaba. Aspen rara vez veía a sus abuelos en persona. Las videollamadas en cumpleaños o días festivos eran lo más cercano que tenía. Y aún así, la conexión se sentía lejana a través de la pantalla. Ella saludaba emocionada, pero podía ver la confusión en sus ojos cuando la llamada terminaba y el cuarto quedaba en silencio. Yo crecí con esos lazos familiares cercanos, donde los abuelos eran parte de las historias y tradiciones diarias. Quería lo mismo para Aspen, alguien con quien compartir recetas familiares o contarle historias de mi infancia. Damián vio cuánto me afectaba. Me escuchaba mientras hablaba cada vez más, sobre todo durante las fiestas cuando la distancia se sentía más pesada. Una noche, después de que Aspen se había dormido, él mismo sacó el tema. ¿Y si nos mudamos más cerca de tus padres?, dijo. Podría darle a Aspen la experiencia de familia extendida que ambos valoramos. Al principio me sorprendió. Irnos de Omaha significaba arrancar todo lo que habíamos construido, pero la idea me fue convenciendo rápido. Damián estaba totalmente de acuerdo, señalando que nuestros trabajos permitían flexibilidad y trabajo remoto. Empezamos a investigar discretamente casas en Manchester, New Hampshire, donde vivían mis padres. La decisión no tardó en tomarse. Primero volamos para una visita rápida, conocer vecindarios y sentir cómo era el lugar. El vuelo fue tranquilo y aterrizar en Manchester me trajo recuerdos de niña. Pasamos unos días recorriendo suburbios tranquilos, viendo casas y cenando con mis padres. Todo parecía prometedor. De regreso en Omaha, comenzamos el proceso de empacar y mudarnos. Cruzar el país con una niña pequeña no fue fácil. Enviamos la mayoría de nuestras pertenencias y realizamos varios viajes largos durante los siguientes meses para cerrar pendientes como vender la casa y despedirnos de amigos. Damián se encargó de gran parte de la logística, asegurándose de que la transición fuera lo menos estresante posible para Aspen y para mí. Mis padres, Ralph y Denise Bennett, estaban encantados cuando se lo dijimos. Mi padre, Ralph, era tranquilo, siempre evitando conflictos y manteniendo la paz. Mi madre, Denise, en cambio, tenía una forma de tomar el control, recordándole a todos que la familia significaba sacrificarse unos por otros, sin importar qué. Su casa estilo rancho, en una calle arbolada de Manchester, había sido el hogar familiar durante décadas, con su acogedora chimenea que crepitaba en las noches frías y un jardín perfecto para que los niños jugaran en la nieve. Se sentía seguro y familiar, el tipo de lugar donde se podían crear recuerdos.
Desde el momento en que nos instalamos, imaginé todas las experiencias que Aspen podría vivir: inviernos con nieve real, hacer muñecos de nieve, deslizarse por colinas y luego entrar a beber chocolate caliente. La veía cantando en el coro infantil de la iglesia local, con mis padres en la audiencia durante la temporada navideña. La Navidad sería especial otra vez, con tradiciones como decorar el árbol juntos o hornear galletas en la cocina de mamá. Quería que tuviera esos lazos cálidos y duraderos que recordaba de mi infancia, los que hacen que la familia se sienta irrompible. Damián apoyó todo, feliz de verme emocionada por darle a Aspen algo que creíamos que el dinero no podía comprar: un sentido de raíces y pertenencia. Los primeros meses después de la mudanza estuvieron llenos de optimismo. Encontramos una pequeña casa cerca de mis padres, lo suficientemente cerca para visitas regulares sin estorbar. Aspen se adaptó rápido a su nuevo preescolar, hizo amigos y no paraba de hablar de la nieve, que llegaba antes que en Nebraska. Los paseos dominicales a casa de mis padres se convirtieron en nuestra nueva rutina, un viaje corto por la autopista. Creía sinceramente que estábamos construyendo algo precioso, la cercanía familiar que acompañaría a Aspen toda la vida. Con el tiempo, nuestra rutina tomó forma. Los viajes a casa de mis padres cada domingo eran parte fija de la semana, alrededor de 40 minutos por carreteras despejadas de nieve. Al principio, esas visitas me llenaban de felicidad silenciosa, y Aspen corría a abrazar a mamá y papá. La casa siempre olía a café recién hecho y a lo que mamá estuviera horneando, y pasábamos horas conversando mientras los niños jugaban cerca. Damián disfrutaba del descanso de nuestras tareas habituales y yo adoraba ver a Aspen interactuar más con sus abuelos, compartiendo historias de la escuela o mostrando un dibujo nuevo. Pero con los meses, los viajes empezaron a sentirse menos como una elección y más como una obligación. Rara vez faltábamos, incluso con mal clima, porque mamá llamaba para asegurarse de que iríamos. Esos regresos a casa a menudo me dejaban más silenciosa de lo normal, aunque no sabía por qué. Damián lo notaba también, mencionando que parecía que las visitas me agotaban más que me alegraban. Las diferencias sutiles en cómo se trataba a los nietos comenzaron a notarse. Griffin siempre recibía elogios cálidos por lo que decía. Mis padres se inclinaban hacia él cuando hablaba de logros escolares o pasatiempos nuevos, llamándolo especial y mostrando orgullo genuino. Se centraban en él durante largos momentos. Aspen, en cambio, recibía recordatorios suaves de cómo comportarse. Si se emocionaba o se movía demasiado, mamá le decía que se sentara o que no hiciera desorden. Papá solo la miraba un instante y volvía a Griffin. No era cruel, pero lo suficiente para que Aspen empezara a esperar su turno antes de hablar. Pequeños detalles se repetían. Griffin recibía regalos regularmente: un videojuego, ropa de invierno, gadgets, mientras Aspen rara vez obtenía algo similar. A veces un detalle hecho a mano o una promesa vaga de algo más tarde, pero nada tangible. Al principio me decía que era porque Griffin era mayor o que mis padres eran más cercanos a él. Pero en el fondo, el desequilibrio me pesaba. Damián lo vio claro desde el principio. En un viaje a casa después de una visita donde Griffin dominó la tarde, señaló cómo siempre la atención se centraba en él y cómo los esfuerzos de Aspen eran ignorados. Yo defendía a mis padres pensando que lo hacían con buena intención, pero sus palabras quedaron resonando. El malestar creció con cada domingo, convirtiendo lo que antes eran salidas alegres en un dolor silencioso. Unas semanas antes de Navidad, cuando ayudé a mamá con su banca en línea, todo finalmente cobró sentido. Mamá se quejaba más seguido de las cuentas y de lo ajustado del dinero, sobre todo con las fiestas cerca. Me pidió ayuda para configurar la cuenta, ya que no se sentía cómoda manejándola sola. Me senté con ella en la mesa de la cocina una tarde, mientras papá estaba fuera haciendo mandados y Aspen dormía en casa con Damián cuidándola. Parecía inocente, solo mostrarle cómo iniciar sesión y revisar los estados de cuenta. Cuando cargó la pantalla, eché un vistazo rápido al resumen para asegurarme de que todo se mostrara correctamente. Lo que vi me dejó helada. Había una línea de crédito adicional sobre la casa por unos $28,000, tomada poco después de que nos mudáramos a la zona. El saldo de la tarjeta de crédito rondaba los $18,000, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado para unos jubilados con un estilo de vida modesto. Luego revisé el historial de transacciones. Había transferencias regulares de $600 a $800 al mes a una cuenta a nombre de Troy. Seguí revisando con cuidado para no mostrar demasiado mi reacción mientras mamá charlaba de cosas irrelevantes a mi lado.
El patrón estaba claro: salidas de dinero consistentes durante los últimos años que sumaban una cantidad significativa. No eran gastos aleatorios ni pagos médicos como a veces mencionaba. El dinero iba directamente a mantener a Troy y Peyton de formas que iban mucho más allá de una ayuda ocasional. Gran parte cubría colegiaturas suplementarias y actividades escolares de Griffin, desde equipo deportivo hasta clases avanzadas que la escuela pública no financiaba completamente. También había pagos por reparaciones de vehículos, gastos diarios para que pudieran mantenerse cuando el trabajo era escaso, y hasta por viajes cortos que hacían como familia, fines de semana de los que Griffin hablaba emocionado durante nuestras visitas. La realización me golpeó con fuerza al conectar los puntos. Mis padres no estaban pasando por dificultades como decían, al menos no por circunstancias inevitables. Habían decidido estirarse financieramente para mantener cómodo el hogar de Troy, priorizando esas necesidades sobre todo lo demás. Eso explicaba las constantes menciones de escasez cuando se hablaba de regalos o detalles para Aspen, mientras que Griffin parecía no carecer de nada práctico. Esa misma semana, supe más sobre otro tema pendiente cuando mamá mencionó a Pearl Ruiz, nuestra vecina mayor que vivía sola unas casas más abajo. Pearl había sido amable con ellos durante años, revisando cómo estaban en mal clima y compartiendo algunos pasteles de vez en cuando. Mamá comentó de pasada que Pearl les había prestado $4,000 durante un momento difícil, con la intención de ser ayuda temporal. Solo una parte había sido reembolsada hasta ese momento, con promesas de que el resto llegaría pronto. Escuchar eso agregó otra capa al panorama, mostrando hasta dónde habían llegado para mantener el apoyo a Troy sin reducir gastos. Sentada frente a la pantalla mucho después de que mamá se alejara para atender una llamada, sentí una ola de decepción. No se trataba solo del dinero, sino de lo que revelaban sus decisiones. Tenían los medios para ser más equilibrados, para incluir a Aspen en pequeños detalles que habrían significado mucho para ella. Sin embargo, casi todo el dinero se dirigía hacia un solo lado. La incomodidad que había ignorado por tanto tiempo ahora tenía sentido, y se convirtió en una resolución silenciosa mientras se acercaba la Navidad. Guardé el descubrimiento para mí, sabiendo que la cena navideña forzaría la verdad a salir. Esa noche, en la mesa, ya no pude quedarme callada. Las palabras de mamá seguían flotando en el aire, y la risa burlona de Troy resonaba en mis oídos mientras la pequeña cara de Aspen se arrugaba por la confusión y el dolor. La mano de Damián se apretó a la mía bajo la mesa, indicándome que estaba conmigo. Las luces del árbol parecían más tenues, y la calidez de la chimenea no aliviaba el frío que se había asentado en la habitación. Saqué mi teléfono con las manos firmes. Aunque mi corazón latía con fuerza, mostré las capturas de pantalla que había tomado semanas antes, dejando que todos vieran claramente los estados de cuenta. Los números estaban ahí en blanco y negro, la línea de crédito adicional, los saldos de la tarjeta y las transferencias mensuales a Troy y Peyton que sumaban con el tiempo. Mamá se inclinó hacia adelante, ojos abiertos al darse cuenta de lo que mostraba. Papá permaneció en silencio, mirando su plato como si allí aparecieran las respuestas. La sonrisa de Troy desapareció rápidamente, reemplazada por un destello de ira, mientras Peyton se movía incómoda a su lado. ¿Esto es lo que llamas estrés financiero?, pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta interna. Todo este dinero para apoyar a Troy y Peyton cada mes, mientras le dicen a Aspen que no hay nada para ella. Mamá reaccionó primero con tono defensivo. Troy necesita la ayuda más. Ha tenido momentos difíciles y hacemos lo que podemos por la familia. Papá no dijo ni una palabra, evitando mirar a cualquiera. Su silencio decía mucho sobre su posición. Troy se recostó en la silla, brazos cruzados. Estás exagerando, Leon. Eres egoísta al sacar esto en nuestra cara la noche de Navidad. Peyton asintió suavemente, agregando que apreciaban la ayuda y que no era justo cuestionarla ahora. Sus respuestas sonaban ensayadas, como excusas preparadas para cuando el tema surgiera. Aspen empezó a llorar, pequeños sollozos que rompieron la tensión. Se enterró en el costado de Damián, su cuerpecito temblando al darse cuenta de que la noche había salido muy mal. Griffin bajó la mirada, su confianza habitual desaparecida, reemplazada por incomodidad mientras jugaba con una servilleta. Ver a mi hija así, tan inocente y herida por personas que se suponía la amaran incondicionalmente, me hizo decidir sin lugar a dudas. Damián la rodeó con un brazo protector, mientras esperaba a que hablara de nuevo.
No voy a permitir que mi hija crezca en este tipo de favoritismo, dije con firmeza, mirando a cada uno de ellos. No se trata solo de regalos o dinero. Se trata de hacerla sentir menos importante, menos querida. Hemos intentado construir algo aquí, pero esto muestra dónde están realmente sus prioridades. La habitación quedó en silencio. Nadie intentó disculparse o explicar nada más. La cara de mamá se tensó, papá seguía sin mirarme, y Troy murmuró algo sobre que estaba exagerando. Peyton miró a Griffin, que seguía cabizbajo. Damián se levantó lentamente, ayudando a Aspen a ponerse de pie mientras las lágrimas disminuían. Recogimos nuestras cosas sin prisa, dejando que el peso del momento se asentara como la nieve que caía afuera. Salimos sin decir más, abrigos puestos, listos para enfrentar el frío camino a casa. Nadie intentó detenernos ni suavizar el golpe. La puerta se cerró detrás de nosotros con una finalidad silenciosa que no necesitaba palabras. Cuando llegó la primavera y la nieve comenzó a derretirse, las consecuencias se hicieron evidentes. Mis padres tuvieron que enfrentar la presión de sus acreedores mientras luchaban por refinanciar la deuda acumulada. Cortaron gastos en todos lados, renunciando a pequeños lujos como salir a comer o suscripciones de televisión por cable que antes disfrutaban. El proceso fue largo, entre citas con asesores financieros y trámites interminables, hasta que finalmente tuvieron que mudarse a un departamento modesto de 2 habitaciones en una zona más tranquila. Troy y Peyton sintieron el cambio directamente, sin la ayuda mensual que habían recibido por años. Troy tuvo que esforzarse más para conseguir empleo estable, mientras que Peyton aumentó sus horas en el supermercado donde trabajaba a medio tiempo. Griffin tuvo que adaptarse al sistema escolar público local, perdiendo acceso a algunas clases y programas extracurriculares que lo mantenían motivado. Se sobrepuso con la resiliencia típica de un adolescente, concentrándose en lo esencial y participando en actividades comunitarias gratuitas. Supe de gran parte de esto por canales indirectos, vecinos, familiares lejanos, menciones ocasionales. La comunicación directa terminó por completo después de esa Navidad y decidí no indagar más de lo necesario. Damián y yo nos enfocamos en nuestro hogar, creando rutinas que le dieran a Aspen estabilidad y seguridad. Ella preguntaba de vez en cuando por la ausencia de visitas, generalmente durante momentos cotidianos como ayudar en la cocina o jugar en el jardín. Un paso importante fue ayudar a Pearl a recuperar el dinero que mis padres le debían de aquel préstamo anterior. Organizamos un acuerdo sencillo mediante un mediador local, permitiendo que el reembolso se hiciera en cuotas manejables, sin causarle estrés. Pearl mostró un profundo agradecimiento, comentando cómo esto le quitó una preocupación que había cargado por demasiado tiempo. Nuestras conversaciones durante ese proceso nos acercaron más a Pearl, quien empezó a compartir más sobre su vida y las pequeñas alegrías que encontraba en la rutina. Establecer límites firmes fue esencial para mantener la paz que habíamos trabajado tanto en construir. Actualicé la información de contacto y puse bloqueos donde fue necesario, asegurándome de que ningún mensaje inesperado interfiriera en nuestros días. Damián apoyó completamente estas decisiones, comentando que nos permitían enfocar nuestra energía en relaciones positivas en lugar de viejas tensiones. La separación trajo una sanación gradual, aunque también momentos de reflexión sobre cómo podrían haber sido los lazos familiares bajo otras circunstancias. Centrarnos en el bienestar de Aspen se convirtió en nuestra prioridad durante esos meses de cambio. La inscribimos en clases de arte locales, donde podía explorar su creatividad libremente, y nuestra casa se llenó de dibujos coloridos que reflejaban su imaginación en crecimiento. Verla interactuar con sus amigos en eventos escolares o compartir su emoción por nuevas experiencias me llenaba de una alegría silenciosa, sabiendo que se estaba desarrollando en un entorno libre de los desequilibrios que antes la afectaban. Damián y yo también dedicamos tiempo a salidas familiares, como picnics cuando mejoraba el clima o visitas a parques cercanos, construyendo recuerdos que eran completamente nuestros. La distancia con mis padres, Troy y Peyton, se mantuvo total, sin intentos de ninguna de las partes por reabrir los canales que se habían cerrado. Esto permitió un espacio para crecer de manera más saludable, aunque el ajuste inicial tuviera su propio peso. La presencia cada vez mayor de Pearl ofreció un contrapeso suave. Sus visitas traían historias y risas que enriquecían nuestros días sin complicaciones. 2 años después, en Nochebuena, nuestra casa se sentía completamente diferente. La sala brillaba con luces alrededor de un árbol de pino real que habíamos escogido juntos en una granja cercana.
Sus ramas, pesadas con adornos llenos de significado, algunos hechos a mano en los proyectos escolares de Aspen, otros de nuestras primeras fiestas como familia y simples esferas de vidrio que captaban la luz del fuego maravillosamente. El aroma fresco del pino se mezclaba con el olor cálido de galletas de canela horneándose, una receta que Pearl nos había compartido y que ahora hacíamos cada año. Risas suaves llenaban la casa mientras Damián ajustaba la última cadena de luces y se giraba para sonreírme, mientras Aspen bailaba por la sala con su pijama navideño favorito. La nieve caía constante fuera de las ventanas, cubriendo Manchester con un manto espeso que amortiguaba el mundo exterior y hacía que todo dentro se sintiera más acogedor. Habíamos invitado solo a un puñado de amigos cercanos, personas que con el tiempo se habían convertido en familia extendida, gente que aparecía consistentemente, con bondad y sin expectativas. La mesa estaba puesta de manera simple pero pensada, con platos que todos habíamos aportado, un asado, guarniciones preparadas por Damián y postres que llenaban el aire de dulzura. Aspen, ahora más confiada que nunca, se movía con facilidad por la velada, mostrando lo mucho que había crecido. Ya no dudaba al compartir ideas o pedir lo que necesitaba. Su voz clara y brillante ayudaba a pasar los platos o a contarles a todos sobre su último proyecto de arte en la escuela. Las sutiles dudas de años anteriores habían desaparecido por completo, reemplazadas por una seguridad que surgía de crecer en un entorno donde sus sentimientos y esfuerzos siempre fueron valorados. Pearl llegó temprano esa noche, abrigada contra el frío, con un tarro de su famoso Fay que se había vuelto tradición. Se acomodó en el sillón junto a la chimenea como si siempre hubiera sido suyo. Aspen se subió al brazo del sillón para mostrarle un dibujo que había hecho especialmente para la ocasión. La presencia de Pearl traía un ritmo amable a nuestras reuniones, sus historias de navidades pasadas agregando capas de calidez que hacían la noche más rica. Había llegado a ser la figura de abuela a la que Aspen recurría para consejos o abrazos, llenando un espacio con amor dado libremente y sin condiciones. Cuando nos sentamos a cenar, la conversación fluyó fácilmente alrededor de la mesa, tocando pequeñas alegrías del año y planes para los meses siguientes. Los regalos eran modestos y significativos, libros que importaban, un juego de herramientas que Aspen había querido para los proyectos de Damián y detalles hechos a mano que demostraban pensamiento más que gasto. Ver a todos abrirlos con genuina apreciación me recordó lo lejos que habíamos llegado desde aquellas tensas navidades del pasado. Mis padres se habían ajustado a la vida en su pequeño departamento, manejando lo cotidiano con un presupuesto cuidado y menos extras de los que antes disfrutaban. Troy y Peyton enfrentaron sus desafíos de manera independiente, encontrando formas de cubrir sus necesidades sin la red de seguridad previa, mientras Griffin se concentraba en sus estudios y trabajo a medio tiempo para construir su propio camino. La distancia permaneció firme, sin intentos de reconstruir lo que se había roto, y esa decisión continuó sintiéndose correcta para nosotros. Al reflexionar sobre todo mientras la noche llegaba a su fin, sentí un abrumador sentido de paz. Nuestra Navidad ese año fue íntima y llena del tipo de alegría que surge de relaciones construidas con respeto mutuo y cuidado. No se trataba de grandes gestos o de cumplir expectativas externas. Se trataba de crear tradiciones que honraran quienes éramos como familia. He aprendido que la verdadera familia no se define solo por sangre o historia compartida, sino por quienes eligen amar de manera justa y constante. Cortar los lazos completamente fue una de las decisiones más difíciles, pero abrió la puerta a conexiones que nutrían a todos los involucrados. Proteger a Aspen de patrones que podrían haberla disminuido significó darle espacio para florecer, y verla prosperar hizo que cada momento difícil valiera la pena. Gracias por escuchar hasta el final de esta historia. Significa mucho que hayas permanecido conmigo a lo largo de todo esto.